¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver en el curso de geometría el tema de circunferencia, ángulo central y ángulo inscrito. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es un ángulo central. Un ángulo central va a ser aquel ángulo que se va a formar en el centro de la circunferencia. Esta letra O representa al punto centro de la circunferencia. Entonces observa, este ángulo que se ha formado en el centro de la circunferencia se llama ángulo central. ¿Y qué propiedad se cumple, profesor? Que la medida del ángulo AOB va a ser igual a la medida del arco AB. Por eso es que aquí pongo, si el ángulo vale beta, el arco también vale beta, es decir, van a ser iguales las medidas. Veamos una aplicación de esta propiedad, chicos. A ver, súper atentos. Dice, calcula X si O es centro. Profe, como O es centro, esto de acá es un ángulo central. Puedo aplicar la propiedad que me dice aquí. A ver, apliquemos. Profe, la propiedad del ángulo central dice lo siguiente. La medida del ángulo AOB debe ser igual a la medida del arco AB. Listo. Ahora sí, reemplazo. Medida del ángulo AOB. Medida del ángulo AOB. AOB. ¿Cuánto es la medida de este ángulo? 90 grados. Listo. Es igual a la medida del arco AB. El arco AB, ¿cuánto mide el arco? El arco mide 3x. Atento, chicos. El 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y voy a tener que 90 entre 3, eso va a ser igual a 30 grados. X igual a 30 graditos. Y de esta manera, aplicando la propiedad del ángulo central, he encontrado el valor de X. Vamos ahora con el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito, profesor? Es aquel ángulo que nace en un punto de la circunferencia. En este caso ya no va a nacer en el centro. Cuando el ángulo se forma en el centro se llama central. Pero si se forma en un punto de la circunferencia, en cualquier punto, se llama inscrito. ¿Qué propiedad se cumple? Que la medida de este ángulo BAC es igual a la medida del arco, pero dividida entre 2. Y por aquí, ¿no? Si el ángulo es alfa, el arco es el doble, 2 alfa. Veamos cómo puedo aplicar esto. Observa. Nos pide el siguiente ejercicio, calcula X. Disculpen, alfa. Profe, este ángulo que está ahí es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque se forma en un punto de la circunferencia, no se forma en el centro. Si se formara en el centro sería central, pues, ¿no es cierto? Como es inscrito voy a aplicar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La medida del ángulo BAC es igual a la medida del arco BC. Listo. Ahora sí voy a reemplazar los valores. Atentos. El ángulo BAC mide 50. Y nos faltó entre 2. Ojo con eso. Aquí debe ir entre 2, ¿no es cierto? Esa es la formulita. Reemplazamos los valores. 50. La medida del arco BC es alfa, profe. ¿Listo? Sobre 2. Quiero hallar el valor de alfa. Recuerda, el 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando, pues, ¿no es cierto? Este 2 multiplica. Y 2 por 50 es 100. Entonces el ángulo alfa es igual a 100 grados. Y de esta manera hemos encontrado el valor de alfa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces de esa manera hemos aplicado la propiedad del ángulo inscrito. Ahora sí, vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar el ángulo
¿no? La propiedad del ángulo inscrito o central según corresponda. Vamos con el primer ejercicio. Entonces hay que aprender a identificar si es central o inscrito. Muy bien. Ejercicios. Calcula beta. Muy bien, tengo beta. Este es la circunferencia. Entonces yo puedo observar, profe, este ángulo no se forma en el centro. Si no se forma en el centro, no es central, es inscrito. Listo. Tengo un ángulo inscrito. Voy a aplicar la propiedad que dice: la medida del ángulo ACB es igual a la medida del arco AB. Pero este arco tiene que estar dividido entre 2. Reemplazo. La medida del ángulo ACB es beta. La medida del arco AB, este es el arquito, mide 160. Y esto debe estar dividido entre 2. Muy bien. ¿Cuánto será 160 entre 2? Profe, 160 entre 2 es 80. Entonces el ángulo beta mide 80 grados. Y de esa manera hemos encontrado la medida del ángulo beta. Vamos con un segundo ejemplo. Calcula X si O es centro. Muy bien. A ver, profe. Vamos a analizar. Quiero calcular X, profe, pero no se parece a ninguno. ¿Cómo hacemos? Ajá, vamos por partes, miren. Vamos a calcular primero cuánto es que mide este arco. Listo. A ver, profe. Ese ángulo que está ahí es un ángulo central, se forma en el centro. Entonces, el ángulo y el arco deben ser de igual medida. Así es. Entonces, si él es 120, también este arco debe medir 120. Por la propiedad del ángulo inscrito. El ángulo debe ser igual al arco. Pero, profe, a mí me piden calcular X. Y ahí me acuerdo de otra propiedad que no la he mencionado. Chicos, en una circunferencia o la medida de una circunferencia va a ser igual a 360 grados, ¿sí? Toda la circunferencia va a medir 360 grados. Esto es un super dato, ¿de acuerdo? Eso tienen que aprenderse. Entonces, ¿cuánto mide la circunferencia? 360 grados. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Ojo, observa por acá. Profe, todo debe medir 360. ¿Qué significa eso? Que X más 120 debe ser igual a 360 grados. Entonces resolvemos. El 120 está sumando, va a pasar restando. Voy a tener que 360 menos 120, eso será igual a 240 grados. Y de esta manera hemos obtenido el valor de X. Muy bien, vamos ahora con un tercer ejemplo. Observa. Calcula beta si O es centro. Nuevamente un ángulo central. Profe, como es ángulo central, el ángulo y el arco deben ser de igual medida. Así es. Entonces, si el ángulo mide beta, el arco también debe medir beta. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a aplicar la propiedad anterior donde nos dice que la circunferencia mide 360 grados. Bueno, chicos, ahora sí, planteo, profe, beta más 225 debe ser igual a 360 grados. Muy bien. Ahora, 225 va a pasar restando. 360 menos 225, esto será igual a 135 grados, ¿no es cierto? Entonces de esta manera hemos calculado el valor de beta. Vamos con un cuarto ejercicio que practicar es bueno, no hay que hacer ejercicio mental. Atento, calcula beta.
Profe, esto de acá es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo? Es inscrito, pues, ¿no es cierto? Es inscrito. Vamos a poner acá las letritas, ¿no? Punto A, punto B y punto C. Como es inscrito, voy a aplicar la propiedad del ángulo inscrito, que dice lo siguiente. La medida del ángulo ABC debe ser igual a la medida del arco AC, dividido entre 2. Listo, esta es la propiedad. Ahora reemplazo los valores. Reemplazamos. Ángulo mide 40 grados. La medida del arco AC mide beta sobre 2. El número 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Este 2 pasa multiplicando. Y 2 por 40, 80. Es decir, el valor de beta es igual a 80 graditos. Y vamos con el quinto y último ejercicio para que no hayan dudas. Atento, mira. Calcula X si O es centro. Ah, profe, como O es centro, este ángulo se está formando en el centro. Y si está formándose en el centro es central, pues. Y si es central, se cumple ¿qué? El ángulo, la medida del ángulo es igual a la medida del arco. ¿Cómo es eso, profe? La medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco AB. Se cumple esa propiedad. La medida del ángulo, ¿cuánto es? X más 25. La medida del arco, ¿cuánto es? 65. Listo. El 25 está sumando, va a pasar restando, profe. 65 menos 25, eso será igual a 40. Entonces, el ángulo X mide 40 grados. Muy bien, chicos, espero que el tema les haya quedado súper claro. Cualquier duda, escríbanme al WhatsApp. Hasta la próxima.